Es una gran responsabilidad. Imagínate, dirigirme yo a los padres y decirles qué necesitan hacer para que sus hijos no caigan en drogas. Yo te puedo asegurar algo. La gente puede decir, ¿a poco con eso ya mis hijos no van a caer en drogas? Pues inténtalo, ¿no? Te va a salir más barato comprar ¿cómo se llama? El total de los tracks y de los videos, el programa de ayuda para padres que anhelan ver hijos libres de adicciones. Te va a salir más barato que los primeros 6 meses de anexo que vas a tener que vivir con tu hijo y tantas sacadas de la cárcel. O sea, la inversión es mínima. Ahora, siendo un padre joven, vas a poder entender cómo poder manejarte de manera adecuada. Existe algo en lo que yo estoy insiste e insiste e insiste de continuo. Y se los digo a los padres jóvenes de continuo, de continuo. El ejemplo. No necesitas ir con un psicólogo y con un psiquiatra y que sencillamente manéjate con el ejemplo. ¿Tú has visto a los chiquitos cuando hacen algo o generan una gracia, normalmente imitan a la mamá o al papá? La primera palabra que sale de su boca es mamá o papá, o las dos. De hecho, los padres están peleándose a ver quién le dice primero mamá o papá, ¿no? Digo, en buena lid, no peleándose literalmente, ¿no? Pero si tú te das cuenta, el ejemplo es algo crucial. A mí me podrán decir muchas cosas acerca de la Biblia, pero es el único libro sagrado en donde viene un ser divino como Jesús, porque la mitad de Jesús era divino. ¿Estás conmigo? Era un ser divino, porque fue engendrado por Dios, ¿no? Así como nosotros en el Espíritu. Donde envía a un emisario a dar el ejemplo. O sea, ahí no fue otra más que toma 12 inútiles. Perdón, no quiero ser ofensivo. Pero me refiero a inútiles a que no entienden qué onda con lo espiritual. Y les empieza a dar un discipulado. Empieza a levantar una empresa que hasta la fecha está de pie. Post-mortem. Su cuerpo murió, pero él está vivo. Y resucitó. Entonces, toma a 12 personas que tú no darías un peso por ellos. Entre ellos un publicano que los judíos odiaban con todo su corazón porque era el que les cobraba el impuesto a ellos para dárselo a Roma. Y él se quedaba con una parte enriqueciéndose. Entonces era un traidor, ¿no? Fíjate lo interesante de esto. Él toma a un publicano, a Mateo. Un publicano que ganaba y vivía de su pueblo, era una rémora, era un parásito que vivía de ellos. Y lo hace un discípulo, mano. Un discípulo de la mente más impresionante, genial, creativa, poderosa, que todo lo sabe, lo hizo discípulo. Lo tomó y lo empezó a forjar, a formar. ¿Cómo fue que Jesucristo forjó a sus discípulos? Con el ejemplo. Jesucristo no le decía, tienen que hacer esto y esto y esto y esto otro, y ellos estaban en una oficina encumbrados. No, andaba con ellos, vivía con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. O sea, estaba tan entregado en dar ejemplo que lo último que hacía es hacer incongruencias. Y él les enseñó, dice que todos los hechos fueron milagros. ¿Dónde están los milagros ahora? Los hechos no tienen amén. El libro de los hechos aún no se cierra, se sigue escribiendo. ¿Pero dónde están los milagros? Él vivió tan de cerca con ellos, tan impresionantemente de cerca, que los clonó en su espíritu y los clonó con el ejemplo. ¿Cómo puede pretender una persona que todos los fines de semana toma y sus hijos lo ven, no esperar que su hijo a los 13, 14 años
empieza a chupar cada fin de semana. Oye, entonces no podemos tomar. Sí, cuando sea un evento. Es que yo estoy lleno de compromisos. Decide, ¿tu hijo o tus compromisos? Porque lo que tú hagas, él lo va a repetir. Tú eres el maestro de tu hijo. Vives, duermes. Él te conoce, sabe cómo aplicas la pasta de dientes, conoce tu olor hasta cuando sales del baño. Vives con él. ¿Cierto? ¿A quién imitas entonces? A tu padre, a tu madre. O a la figura de autoridad, porque si no estás con tus papás, estás con un tío, o estás con tu abuelo o con tu abuela. Te conviertes en los que ellos te enseñan por medio del ejemplo. Hablan lo que te oyen hablar. Dicen, visten como te vieron vestir. Tratan a la gente como te ven que tratan a la gente. El ejemplo es lo que arrastra. El ejemplo es lo que transforma. El ejemplo es lo que genera. El ejemplo es lo que establece. El ejemplo son los cimientos de la vida de tu hijo. Haces un edificio de 25 pisos de alto, perdón. Y tienes que hacer por lo menos 25 metros para abajo. De cimientos que no ves. El bambú dura 5 años aventando raíces hacia abajo y luego empieza a brotar. Porque son 20 metros de altura del bosque de bambú, en donde llegan los vientos, llegan las tempestades, las nevadas y los bambús no se caen. ¿Por qué? Por las raíces que tienen. El ejemplo es la raíz protectora para tus hijos. El ejemplo es lo que no les va a permitir caer en la primera tempestad. Quizás se muevan, los bambús se mueven. Quizás les caiga una ventisca impresionante y queden así hasta que todo el hielo pero no se caen. Imagínate el viento que tiene que venirle a un bosque de bambú para desarraigarlo cuando tiene 5 años aventando raíces hacia abajo. Esas raíces son valores, respeto, principios. Si tú te estás burlando de la iglesia donde vas y estás criticando a fulano, sutano, perengano, entonces le estás diciendo a tu hijo que no debes de tener respeto por ese lugar. Entonces tengo que convertirme en un tipo aburrido. El ejemplo es aburrido. ¿En qué puede ser aburrido el ejemplo? O sea, ¿en qué parte de la Biblia ves que Jesús sea aburrido? Jugaba con los niños. O sea, no los dejen, no los detengan, o sea, déjenlos entrar, porque como siempre lo querían tratar como la superestrella y él jamás lo permitió. Y venía y los niños, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Solamente el que piensa como niño, el que tiene esa necesidad de explorar y de jugar y de pasársela bien, y no que todo el santo día está preocupado porque cómo le voy a hacer para pagar los 5,000 pesos que le prometí a esta señora hoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pues un día a la vez, ¿no? Y va a salir. Y las cosas van a funcionar. Pero si tu hijo está oyendo todo el tiempo, es que no tenemos dinero, es que no sé qué vamos a hacer, vamos a tener que vender las cosas, es que no vamos a poder ir de vacaciones, ¿cómo va a crecer tu hijo? Con un espíritu de pobreza. Y en su mente va a estar todo el tiempo pensando en que nada le alcanza y que no va a poder, y eso es lo que va a suceder. Pero si ve un papá o una mamá que dice, no, ¿cómo no? Vamos a salir adelante, vamos a hacer las cosas adecuadamente, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, su favor está con nosotros, nosotros podemos, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Gracias por la prosperidad, gracias Señor porque ya me mandaste esto, gracias Dios mío porque eres genial, gracias porque... Entonces él va a tener un espíritu optimista, de fe, él va a creer, él va a crear sus oportunidades, él las va a crear, viejo. ¿Me entiendes? Porque está viendo en ti algo propositivo, positivo, asertivo, acertado, positivo, correcto. Y te va a ver y va a decir, wow, él nunca se rajó. No, que ve un papá y todo mojigato agarrándose de la mamá. Ay, es que no sé qué hacer, por el amor de Dios. Todo borracho.
pues no estamos engendrando genruchitos o maricones. ¿Cómo digamos? ¿Es bueno llorar? Claro que es bueno llorar, para eso nos dieron lágrimas. Y los hombres deben de llorar, por supuesto, Jesucristo lloró. A ver, ¿por qué hablo tanto de Jesucristo? Pues porque me dio el ejemplo. Él me dio el ejemplo. ¿Qué le refuto? Él me dio el ejemplo. Y vino a decir cómo hacer las cosas. Y Él nos dijo que mayores cosas haríamos en su nombre. Que mayores cosas lograríamos hacer nosotros, haciendo lo que Él hizo. ¿Qué hacía Él cuando se iba a una montaña? ¿Te acuerdas? Meditaba. Hablaba con papá. Se pasaba toda la noche con papá. Y al otro día, ¿qué había? Milagros. Sanaba gente, levantaba muertos, ya traía un reventón, ¿no? No fue un hombre común. No existen hombres comunes. Creen que son comunes, pero no existe un hombre, no existe una preciosa mujer que sea común. Todos somos hechura suya, a imagen y semejanza. Somos princesas, príncipes. Y si caminamos como tales, eso tendremos. Si dejamos de pensar, fíjense, voy a hablar algo que a lo mejor me toman de metafísico, pero no es metafísica. Son verdades puras. Cuando la mente cristocéntrica conquista tu mente, entonces tu mente se convierte en tu empleada y tú en el amo. Dejas de ser manipulado por tu mente y tu libre albedrío maneja tu mente y corre hacia la luz. Porque tu mente es Cristo. Cristo es el poder de Dios viviendo en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De modo que si alguna criatura está en Cristo, si alguna persona está en Cristo, si alguna nueva creación es, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Porque es la mente de Dios en ti que aquí habita. Si lo crees. Si no lo crees, pues sigue viviendo en las limitaciones del ser humano. Yo soy el amo de mi mente. Ella es mi empleada. Y yo soy lo que pienso. Yo le ordeno a mi mente qué pensar. Yo le ordeno a mi mente en ser positiva. Yo le ordeno a mi mente en ser amable. Yo le ordeno a mi mente en ser decente, en ser correcta. Y yo sé qué alimento le doy a mi mente. Porque si le metes pornografía, pues no me digas que la estás alimentando bien. ¿O sí? Es como, a ver, come caca, a ver qué sale. O sea, tú eres lo que comes, mental, intelectual, emocional, espiritualmente eres lo que comes, eres lo que dejas entrar, lo que tus 5 sentidos tocan, lo que comes, eso eres. Pero si tú le dices a tu mente cuál es su dieta y lo sometes a una dieta rigurosa de positividad, de creatividad, de fe, de enseñanza, de ejemplo, ¿tú crees que tu hijo se vaya a las drogas? Te estás forjando un tipazo para el futuro. Y si él ve siempre que tú estás contento y propositivo porque sabes que Dios está de tu parte, que Él te respalda, que estás perdonado, que estás justificado, que estás santificado, ¿te justificarías tú? ¿Para qué? Si Él lo está haciendo. Esto no es para ateos. Hay 2 tipos de ateos. Un ateo, el más común, es el que no cree en Dios, que dice él que no cree en Dios, hasta que llega al hospital y clama. O está en una broncota y se pone de rodillas y dice, Dios mío, por favor, ayúdame. Ese es un ateo. ¿Qué es que? Todos los grandes ateos de la historia han muerto diciéndole algo a Dios. Así te lo digo. Y hay otro tipo de ateos. Los que se la pasan metidos en las iglesias, hablan de Dios, pero no le creen. Los que no podemos ver el poder de la grandeza de Dios en sus vidas.
el testimonio de que Dios está con ellos. ¿Me entiendes? Que piensan que tienen que vivir pobres, que la pobreza es parte de ser espiritual. Eso es mentira. Jesús jamás tuvo necesidad de nada. Era hijo de un carpintero. Dicen, era hijo de un carpintero. ¿Sabes lo que en ese tiempo era ser carpintero? ¿Sabes lo que ganaba un carpintero en ese tiempo? ¿Cuánto crees que gana un carpintero ahorita? A ver, ve, contrátalo para hacer unos closets, a ver cuánto sale, si no salen 20,000 pesos. O sea, los carpinteros no son gente que no tiene dinero, que no sepan guardarlo, utilizarlo, manejarlo. Hay grandes empresas que son carpinteros. Hay carpinteros que hacen escritorios y hacen muebles de computadora y hacen 1,000,000 al año. Son carpinteros. Pero Jesús no era pobre. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús era pobre. ¿O sí? No dice en ninguna parte de la Biblia. Entonces, dice que Judas era el tesorero. Imagínate, él tener que mantener a 12 familias porque andaban con él de gira artística. ¿Quién crees que les daba dinero para mandar a sus casas? ¿Jesús? Judas era el tesorero. Y también de repente les picaba los ojos, ¿no? Y sacaba ahí el 2 de bastos, ¿no? Y alcanzaba a sacar un billetito de la bolsa. Siempre traían billetes. El alabastro que se rompió para que él fue ungido, que fue un acto de adoración impresionante, ahorita te costaría 50,000 pesos. Pero el ser rey no quiere decir ser ostentoso. El ser rey quiere decir tener identidad. Su vestido era de una sola pieza, al grado que la rifaron entre los soldados, ¿no? La echaron a las suertes. No quiere decir que no era un vestido cualquiera, ¿verdad? Era una túnica de buen nivel. Y él tenía que hospedar a 12 gentes cada vez que salía a alguna parte de Judea o de Israel a predicar la palabra. A ver, agárrate un equipito de 12 y págales a toda su familia ahorita. Ahorita. ¿Verdad que está en japonés? O sea, son gastos. Es desayuno, comida, cena, ropa y mandarle a su gente a sus casas. Entonces, ¿Jesucristo era pobre? Todavía llega el niño y le dice, pues no, ¿cómo le hacemos a esta gente? Ve nomás, son 5,000 gentes contando puros hombres, ¿eh? Porque en Israel las mujeres no las cuentan. No las contaban en aquel tiempo, perdón. 5,000 gentes. Pon tú que eran unas 12,000 gentes. Se dice fácil. Dales de comer. No, pero es que esos milagros son metafóricos. Y sí. Porque no conoces la multiplicación. Dios suma y multiplica. El diablo resta y divide. Y multiplicó los peces y los panes. De tal manera que recogió 12 canastas llenos de pan y de peces. 12 canastas. ¿Quién crees que se quedó con las 12 canastas? Digo, yo no estoy muy seguro. Pero ¿quién crees que se quedó? Pues el niño que dio los peces, ¿no? Se le multiplicaron por 12 y todo el mundo comió. Quiero que te imagines esa escena. ¿Qué hizo Jesús? Dio el ejemplo. Cuando tenían que hacer algo, le decía a los discípulos, se hace así, y asado. Miren, ¡pum! Lo hacía. Ahora háganlo ustedes. Eso es paternidad responsable. Eso es ejemplo. Eso es cuidar a tu hijo. Tú eres el pastor del corazón de tu hijo. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el responsable delante de Dios y tienes el poder de Él en ti para poder dar un buen ejemplo. Y cuando no lo das, pedir perdón. Eso es todo lo que necesitas. Si tú como padre le dices a tus hijos, me equivoqué. ¿Tú sabes lo que es que un papá te diga, me equivoqué? ¡Wow! O sea, ¿te equivocaste, papá? Sí, perdóname, hijo. No vas a andar como todo mundo en un estado de negación, haciéndose o engañándose a sí mismos, no aceptando sus errores y los problemas que traen para poder trabajar sobre ellos. El arrepentimiento no es otra cosa más que el aceptar que estás mal en algo para trabajar en ello. Jesús fue perfecto. Aún en la cruz, después de todo lo que pasó,
Lo único que dijo fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último suspiro de vida, Jesucristo dio el ejemplo. Igual yo. Cada vez que me equivoco pido perdón. Y eso es muy seguidito, ¿eh? Espero que ya poco a poquito me vaya alivianando, porque está cañón. Pero procuro todos los días dar el ejemplo. Somos perfectos en Él. Lo único que tenemos que hacer es practicarlo, porque la práctica hace al maestro. Yo te agradezco tu atención. Te agradezco que puedas compartir conmigo estos diálogos de vida, mi querido Iván. Seguimos en esto y vamos al siguiente capítulo. Nos vemos en breve.